Hola, buen día a todos los seguidores del podcast Rostros y Sonidos. El día de hoy les voy a presentar este libro. Se llama La línea de sombra. Es de el autor y escritor novelista José Conrad. Es polaco. Es una novela muy interesante a las personas que les gusta la aventura, que un poco les gusta como indagar frente a la condición humana, en lo que se puede encontrar al explorar el ser humano en una situación adversa. Es una novela de aventura que nos cuenta cómo se embarca en un viaje inesperado con cosas ocultas un poco detrás de lo que podríamos ver a simple vista. Se oculta una irrealidad, muchas veces bajo las tinieblas, precisamente bajo las sombras, pero es una sombra que pensé que José Conrad explora desde lo irreal, desde lo fantasmagórico. Es una sombra también que encontramos en la medida que exploramos la condición de los seres humanos, ¿no? Entonces, en momentos de adversidad, por ejemplo, en la novela donde una fiebre y una enfermedad los agobia un poco por cosas que no se pueden explicar a simple vista, sino que es más bien como algo asombroso. Encontramos entonces, reconocemos cómo somos capaces de actuar como ser humanos, ¿no? Y un poco esa situación caótica en la que nos encontramos, que muchas veces creemos que parte de realidades ocultas, de realidades míticas, pues son simplemente una explicación de cómo nosotros nos comportamos como sociedad en un entorno específico, ¿no? Entonces, cómo pueden reaccionar las personas en un barco cuando se encuentran en circunstancias que los lleva a actuar de determinada manera. Un poco la exploración que hace Conrad frente a la inestabilidad social, ¿no? Que encuentra en la reflexión de los seres humanos o en la relación con los otros seres humanos situaciones de vulnerabilidad. Entonces es una novela supremamente interesante para los que les guste la aventura, pero también para los que quieran explorar algo de, de lo que no se cuenta o no se logra ver a simple vista, es decir, un poco con lo oculto, con lo fantasmagórico, pero que nos lleva a tratar de comprender situaciones de la condición humana en un contexto específico. Podríamos un poco muy interesante asociarlo a la realidad que estamos viviendo hoy con el tema del COVID, ¿no? En el barco también los acecha una enfermedad guiada por fuerzas oscuras y, y lo que refleja esa situación de enfermedad es la condición del ser humano en ese momento específico, ¿no? Entonces, en condiciones como la que estamos viviendo, vemos cómo las personas pueden reaccionar, cómo se pueden generar conflictos, cómo se tratan de resolver esas situaciones conflictivas, pero lo que nos permite ver esa situación del COVID es también un grado de vulnerabilidad que tenemos, un entorno inestable, donde hay personas que tienen mayores dificultades, que son mucho más vulnerables en esa situación. Eh, entonces ese contexto de la enfermedad, digamos que también es muy pertinente para comprender y dimensionar en momentos de crisis, de situaciones como las que estamos viviendo, es cuando nos damos cuenta cómo reaccionan realmente los sujetos en condiciones adversas. Y pueden ser reacciones muy divergentes, pueden ser reacciones inesperadas, pero que son necesarias entenderlas, comprenderlas, dimensionarlas para poder efectivamente transformar esas actuaciones y poder salir todos adelante. Una cosa que nos permite un poco también comprender la novela es que sin importar las circunstancias necesitamos del otro sujeto para poder superar esas adversidades. Y es muy importante eso porque pese a que estamos en una condición difícil con el tema del COVID, pues es claro que necesitamos del otro sujeto, necesitamos comprenderlo, necesitamos poder entre todos superar esa condición de dificultad en la que estamos. Es decir, finalmente somos nosotros los que podemos restablecer esa inestabilidad social precisamente que nosotros mismos o ejercicios de poder han ejercido sobre nosotros. Los dejo con este fragmento, es un fragmento ya de las partes finales del texto, es de el
del capítulo de la página 71 y dice así: pronto aprenderá usted a no determinarse. Un hombre tiene que aprender todo, y esto es lo que tantos jóvenes no comprenden. Entonces también esa aventura, esa exploración, pues, o esa situación de enfermedad también les permite poder comprender, ¿cierto? A partir del ejercicio de la experiencia, cómo funciona ese contexto específico para poder reaccionar. Porque la vida finalmente es un aprendizaje. La situación del COVID que estamos viviendo es un aprendizaje que en la medida que nosotros aprendemos, pues vamos a tener unas respuestas para poder enfrentar esta situación. Y eso es muy importante porque es como tratar de comprender que todo lo que nos pasa tiene efectivamente un contexto, pero también tiene un pasado, y ese pasado es lo que lleva a que las realidades se construyan. Entonces es importante que la juventud comprenda que efectivamente lo que tenemos actualmente, lo que vivimos actualmente, pues es consecuencia de unos actos, no es la reproducción que ha terminado generando o desencadenando una situación, y que por lo tanto hay que reconocer ese pasado y poder aprender de esas experiencias que nos han dejado precisamente para tratar de buscar respuestas. Entonces es un texto supremamente interesante. A los que les guste un poco las novelas de aventura, un poco las novelas que tienen que ver con lo asombroso, con lo inesperado, que tenga un poco de que el ritmo sea un ritmo que le genere a usted eh, bastante interés por seguir leyendo la novela. Se las recomiendo bastante, que vale la pena poderla leer.